Caminando en este evangelio biográfico de la vida de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 25 del evangelio según San Mateo. Vamos a orar, a pedir perdón, a leer desde el versículo 1. Leemos entonces capítulo 25 de San Mateo, versículo 1, que dice de la manera siguiente: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Hasta ahí dejamos la porción. Pueden tomar su asiento, por favor, hermanos y hermanas. Seguimos, hermano y hermana, en este evangelio según San Mateo, donde hemos llegado a la altura ya del capítulo número 25, que es, hermano, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a las inquietudes que sus discípulos tenían en cuanto a las cosas que habrían de acontecer, de cuándo serían y el tiempo de su venida, las cuales el Señor ya ha contestado. Sin embargo, después de contestarles sus preguntas o sus inquietudes, comienza el Señor, comenzó desde el capítulo 24 en la parábola que leímos acerca de los dos siervos, el siervo fiel y prudente y el siervo malvado, donde el Señor, a través de estas 3 parábolas, serán 3 parábolas, ya leímos la primera, hoy leímos la segunda y después leeremos la tercera, donde con estas 3 parábolas el Señor, hermano, va a ir un poquito más hacia el futuro. Ya les contestó, pero ahora va, hermano, a ir un poquito más y va a llegar todavía un poco más hasta el juicio. Pero es el Señor el que, hermano, quiere ahora, hermano, enseñar a sus discípulos a través de este mensaje apocalíptico acerca, hermano, de estas enseñanzas, de cómo, hermano, ya dijimos, hermano, a través de las parábolas, los similes, hermano, las metáforas, el Señor, hermano, quiere ilustrarnos con cosas de las cuales, hermano, tenemos conocimiento humano, verdades espirituales, verdades espirituales. Ahora, como lo mencioné hace unos días, hermano, realmente los originales de la escritura de Dios, hermano, por supuesto nosotros nunca los hemos tenido. Lo que nosotros tenemos son, hermano, versiones de gente, hermano, que han hecho labores, dignas de reconocimiento en sus traducciones, hermano, al idioma, hermano, al cual usted y yo hablamos, ¿verdad? El español. Sin embargo, lo dijimos, hermano, de que la palabra, hermano, original es la que tiene la inspiración de Dios.
pero que en las traducciones y en las diferentes versiones, los hombres, por ser hombres, hermano, también han fallado en su conocimiento, ¿qué le puedo decir? Teológico o bíblico, hermano. Han también, hermano, querido traducir la palabra, y por eso encontramos, como les digo, hermano, ciertas discrepancias en las traducciones, en las versiones de la Escritura. Pero eso no quiere decir, hermano, que la Biblia tiene errores. O sea, la Escritura original no tiene error, sino que los errores han surgido, hermano, en los traductores, en las versiones que se han escrito. Como por ejemplo, hermano, mucha gente piensa o quizás no repara en eso, en de que realmente la Biblia Dios no la inspiró, hermano, capítulo por capítulo. O sea, Dios no le habló a Moisés y le dijo a Moisés, quiero que escribas la historia, mi historia, tu historia, cómo creé los cielos y la tierra, y lo vas a hacer de capítulo en capítulo, sino que Dios dicta, Dios dictó, hermano, Dios dictó, y ellos, hermano, escribieron y escribieron y escribieron. Ya cuando, hermano, Dios había revelado todo, siglos después, hermano, como le digo, los hombres que se interesaron por las generaciones futuras, como usted y yo, pensaron en nosotros, hermanos, en darnos algo más, hermano, ya recopilado, hermano, ya ordenado, para que, hermano, se nos hiciese más fácil, hermano, la lectura de la palabra de Dios. Y en ese buen deseo, hermano, como le digo, han salido, hermano, errores de traducción, como la que leemos hoy. Por ejemplo, hermano, este capítulo 25, hermano, no debió de haber comenzado donde comienza, sino que debió de haber comenzado en la parábola que leímos anteriormente. Porque al comenzar en el capítulo 25, hermano, mucha gente lee, aún, hermano, teólogos, al leer la escritura, hermano, por ejemplo, este capítulo 24 se le conoce como el capítulo, hermano, profético del Apocalipsis, al capítulo 24 de San Mateo, el capítulo profético. Sin embargo, hermano, no es, hermano, ese todo el sermón ese solamente el capítulo 24, sino que el sermón del Señor, hermano, se extiende en el capítulo 25 y el sermón del Señor terminará al final del capítulo 25. O sea que, hermano, no solamente es el capítulo 24, el capítulo profético o apocalíptico, sino que también el capítulo 25. Entonces, por comenzar, hermano, estas parábolas o estas dos parábolas en el capítulo 25, muchos ya no la consideran como parte del mensaje profético o apocalíptico que el Señor dio. Pero como le digo, hermano, porque la gente piensa eso, ¿verdad? De que la escritura fue inspirada capítulo por capítulo. Sin embargo, no fue así. O sea, siglos después fue que se ordenó, hermano, la escritura, se cerró el canon sagrado y se comenzó a ordenar los libros, pero con el deseo de que futuras generaciones como usted y yo, hermano, se nos hiciera más fácil. Porque imagínense, en un solo libro tenemos 66 libros. Si tuviésemos que cargar libro por libro, algunos se nos hubiera olvidado. Nos dice, el libro de Números ni lo voy a llevar. De todos modos estamos en San Mateo. ¿Para qué lo voy a llevar? Sin embargo, hermano, en un solo libro, en esa, como digo, labor, hermano, muy digna de elogio, hermano, ellos nos compilaron, hermano, esos libros, y ahora tenemos en un solo libro al alcance, hermano, todo lo que, hermano, Dios habló a los santos profetas del Antiguo Testamento y a los apóstoles que Él levantó. Entonces, como le digo, no es, hermano, que los critiquemos que fueron malos, hermano, traductores o malos organizadores de la palabra, sino que se elogia, se reconoce, hermano, su labor, se agradece. Sin embargo, le digo, hermano, no podemos dejar de mencionar también esos errores para que no, hermano, salga gente que dice eso. Ya ve, la Biblia tiene errores, entonces no es la palabra de Dios. Pero como le repito, hermano, el original, hermano, los originales, los libros, los rollos originales, esos no tienen error, sino que, como le digo, fueron los hombres, hermano, que al traducir, hermano, o al mezclar su conocimiento teológico, hermano, escribieron cosas, hermano, dándole otro sentido a la misma o a la original palabra de Dios. Entonces,
Esta parábola que hemos leído, como digo, es la segunda de los 3 ejemplos que el Señor va a poner acerca del reino de los cielos. Y en la primera, hermano, en la parábola de los 2 siervos, hermano, el Señor, hermano, habla de nuestra identificación en el reino de los cielos para con los demás. Cómo nosotros como, hermano, miembros del reino de los cielos, tratamos a los demás. Por eso se dio la parábola. Los siervos, el siervo fiel y prudente y el siervo malvado. El uno que cuidó su casa, que fue fiel, que cuidó, que dio la ración a tiempo. Y el otro hermano que fue malo, que maltrató, que golpeó, que se emborrachó, hermano que transversó los medios económicos, hermano. Pero es porque eso es lo que Dios está hablando, hermano, hablando de lo que ocurriría en los últimos tiempos, que se enfriaría la gente, que el amor se perdería y que ya el trato entre, hermano, las personas, hermano, sería ya sin amor, sin afecto natural, sin afecto fraternal. Y al no existir eso, hermano, realmente es difícil el que se sienta amor por alguien, se sienta lástima, misericordia por alguien. Pero el Señor dijo eso, hermano, claramente. Hablando, como le digo, de los tiempos, hermano, finales, donde, hermano, tal sería la actitud de los seres humanos o de los que creemos ser de Dios. Pero ahora viene la otra parábola, hermano, la parábola de las 10 vírgenes. Y aquí, hermano, es interesante porque, bueno, uno que se pone 10 vírgenes, pero ¿y de dónde salieron las 10 vírgenes? Entonces, si usted nota, hermano, habla de 10 vírgenes y habla, hermano, de el esposo. Entonces uno puede pensar, bueno, ¿será que se iba a casar con las 10 si lo estaban esperando? ¿O cómo es? Entonces, en realidad no es así, sino que realmente, hermano, no podemos a ciencia cierta decir nosotros cómo es que se realizaban los matrimonios, hermano, en la tierra del Señor. Porque variaban, o sea, variaban de acuerdo a clase social y variaban, hermano, de acuerdo al lugar donde vivían las personas. Entonces, hermano, en el caso de las personas pudientes, hermano, era, hermano, se le daba, hermano, un interés muy alto al matrimonio, una atención muy especial al matrimonio. Y cuando se realizaba un matrimonio, hermano, era algo grande, una fiesta grande, una celebración grande. Entonces, hermano, las familias pudientes, que es de lo que se supone que habla aquí, hermano, de un matrimonio, de un matrimonio que se iba a celebrar en una familia, en unas familias ricas. Entonces, lo que sucedía en las familias ricas era, hermano, de que a la novia, hermano, se le daba la dote. Y, hermano, pues por ser familias ricas, hermano, casi siempre a la novia se le daban propiedades, se le daba una casa nueva donde vivir. Y también se le proveía servidumbre. Entonces a esa servidumbre se le llamaban, bueno, es que se le daban vírgenes, eran jovencitas vírgenes que, hermano, se le daban a la novia para que atendieran a la novia, hermano, en su nuevo hogar. Y esa era la tarea de las vírgenes. No es como hoy que se ha agarrado la idea esa. Entonces dice, bueno, va la novia, pero adelante van, dice, le llaman las acompañantes, no sé cómo le llaman, pajecitos y no sé qué. Las acompañantes van, entonces van tirando las florcitas, el arrocito, los más despistados tiran no sé qué y un lacito y no sé qué, bueno, todo, como le digo. Pero en realidad, hermano, en los tiempos bíblicos del Señor, hermano, las vírgenes iban con el propósito de servir a la novia. A la novia. Entonces, lo otro que se piensa que podía ser es que también, hermano, a la novia se le daban, hermano, vírgenes para que entonaran coros, cánticos durante el matrimonio, durante la boda, la celebración de la boda. Entonces se piensa de que a eso salieron las vírgenes, a recibir al esposo para cuando el esposo viniera comenzar la fiesta. Entonces, esa es la enseñanza que el Señor va a dar aquí, la parábola, donde dice que eran
Dice, ahora algo interesante porque el Señor dice, entonces el reino de los cielos será. Entonces esta parábola, hermano, esta enseñanza de esta parábola, el Señor la traslada hacia el futuro. Hacia el futuro. La traslada a los días antes de su venida. Entonces, como los discípulos tenían la inquietud y él ya se las contestó. Pero ahora el Señor les está diciendo, ahorita no, le dice, ahorita no. Esta parábola que les voy a enseñar no es de ahorita, pero sí esta parábola va a tener su cumplimiento para antes de mi venida. Y mucha gente se ha puesto, como le digo, bueno, ¿y qué será? ¿Qué significan las doncellas? ¿Y qué significan las lámparas? ¿Y qué significan los vendedores? ¿Y qué significa esto y lo otro? Entonces, hermano, tal vez se quiere poner atención en cosas, en detalles pequeños que pueden ser hasta inciertos, que en realidad el mensaje que Dios quiere mandar. Porque el mensaje que el Señor quiere mandar, y lo está mandando, es que, hermano, nadie sabe el tiempo de su venida. Nadie, ni los ángeles, dijo el Señor, sino solo mi Padre. O sea, nadie sabe el tiempo de la venida del Señor. Nadie puede dar fecha, nadie puede augurar, aventurarse a decir tal fecha viene el Señor, porque el Señor dice que nadie sabe, y por eso está dando esa enseñanza. Como no sabéis ni el día ni la hora, habréis de estar preparados en todo momento. En todo momento. Entonces, por eso digo, ya habló del trato que si estamos preparados, tenemos que ser fieles y tratar bien a los demás, porque el Señor puede venir en cualquier momento. Ahora, la parábola de hoy, hermano, vírgenes. Dice que eran 10 vírgenes. Dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Entonces las lámparas en esos tiempos, hermano, eran una especie le llaman como pichelitos, donde, hermano, en la punta llevaban la mecha y llenos de aceite, y con esos, hermano, se alumbraban. Con eso se alumbraban. Entonces, como eran tan pequeños, si se esperaba vigilar o usarlas mucho tiempo, siempre se llevaba aceite extra. Lo que dice ahí, las vasijas de aceite. Entonces, hermano, dice que las 10 salieron con sus lamparitas. Entonces, hermano, por supuesto, al salir las 10 con sus lamparitas es porque estaban dispuestas a, hermano, esperar al esposo un cierto tiempo. Pero luego dice, hermano, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Entonces aquí viene, ¿verdad? Que tenemos que identificar nuestra vida cristiana. Tenemos que identificar nuestra relación con Dios, qué tan preparados estamos nosotros para, hermano, si es que el Señor habrá de llamarnos a su presencia o Él va a aparecer por nosotros. ¿Qué tan preparados? ¿Somos prudentes o somos insensatos? O sea, uno de los dos vamos a hacer. O somos prudentes o somos insensatos. Entonces dice que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Ellas agarraron sus lamparitas. Pero ellas pensaron, dijeron, bueno, no creemos que necesitemos tanto aceite. No creemos que se tarde mucho, ya va a venir. No vamos a necesitar. Vámonos así. Y se fueron. Mas las prudentes, dice, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Entonces, ¿ven la diferencia, hermano? Porque de acuerdo a lo que 5 pensaban y las otras 5 pensaban, así actuaron. Entonces las insensatas dijeron, es suficiente aceite el que tenemos, no hay necesidad de más. Las prudentes dijeron, no, hay que llevar aceite porque no vaya a ser que se tarde el esposo y se nos acabe el aceite y ya no tengamos. Hay que llevar aceite de reserva. Entonces, ¿cómo lo aplicamos hoy, hermano, a nuestra vida cristiana como hijos del reino de Dios? En el caso de las insensatas, hermano, el tipo de creyente que, hermano, piensa, mira, hay gente, hermano, que no quiere trabajar porque dicen que el Señor viene pronto. Hay gente que no quiere trabajar porque dice que el Señor viene pronto. Hay gente que no quiere estudiar porque el Señor viene pronto.
Hay gente que no quiere, hermano, hacer nada porque el Señor viene pronto. Sin embargo, es cierto, el Señor viene pronto. Pero, ¿quién sabe el tiempo y la hora? Nadie. O sea, no podemos augurar y decir, bueno, como no sabemos cuándo va a venir, pero con esto me alcanza para esperarlo y recibirlo. O sea, uno puede decir eso, hermano. Entonces uno puede pensar eso, hermano. Uno deja de hacer cosas porque cree que está preparado para recibir al Señor. Uno puede estar creyendo, hermano, que si el Señor viene, uno se va con el Señor. Uno puede creer que está bien, hermano, no hacer esto, no trabajar, hermano. Y ese es uno de los problemas, hermano, que la iglesia en Tesalónica tenía, fíjese. Que los tesalonicenses en Tesalónica, hermano, llegó alguien enseñándoles, diciendo que la venida del Señor estaba presta. Y entonces algunos creyeron y entonces dijeron, bueno, si el Señor ya va a venir, entonces ya no vamos a trabajar, ya no trabajemos, ya va a venir el Señor. Y entonces por eso, hermano, el apóstol Pablo al escribirles a los tesalonicenses en la segunda epístola, él dice, hermanos, si ustedes se acuerdan lo que les enseñábamos y les decíamos, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, sí, pero que no vendrá sin que antes venga la apostasía, que no vendrá sin que antes aparezca el hijo de pecado, el hombre de perdición, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Entonces dijo el apóstol Pablo, entonces si alguno piensa que porque Cristo viene pronto ya no tiene que trabajar, esto os mandamos: el que no trabaja, que no coma. Fíjense, el que no trabaja, entonces que no coma. Si cree que el Señor viene pronto, si cree que ya viene para recibir a Cristo, que coma de esa esperanza, a ver qué le pasa. Pero eso es lo que dice el apóstol Pablo: el que no trabaja, que deje de andar pidiendo comida. Porque dice, sino que dice, trabajad sosegadamente, dice, para poder tener con qué ayudar a los que necesitan. Fíjense, entonces lo que el apóstol Pablo lo dice de otra manera a los corintios. Pero alguien dijo así, dijo, el cristiano debe vivir de tal manera, dice, que su vida espiritual debe vivirla como si el Señor viniera hoy. Y su vida material debe vivirla como si el Señor tardara muchos años. ¿Por qué? Porque es más útil un cristiano que trabaja y le sirve a Dios a uno que solo le sirve. ¿Por qué? Porque el que trabaja en lo material y le sirve a Dios es útil en muchas áreas, en lo material y en lo espiritual. Pero el que trabaja solo en lo espiritual es útil solamente en lo espiritual. Entonces por eso el apóstol Pablo, él cuando habla a los corintios, hermano, porque tenían muchas inquietudes los corintios. Y entonces una de las inquietudes era, hermano, si los creyentes podían casarse. A lo cual el apóstol Pablo responde, claro que pueden casarse los creyentes, solamente que los creyentes deben de casarse con creyentes. Y les escribe la carta. Así dice. Los padres tienen derecho, hermano, su derecho de entregar sus hijas en matrimonio. Tienen derecho. Pero tienen que tener cuidado a quién le dan a sus hijas, con quién se casan. Porque dice el apóstol Pablo, dice, porque a causa de la necesidad que apremia, está bien, acaso la necesidad que apremia, que cada uno, dice, tenga su propia esposa y cada uno tenga su propio esposo. Porque si no, dice, vienen las fornicaciones, vienen los adulterios, vienen los pecados sexuales. Entonces en lugar de que se esté quemando, dice, mejor que se casen. Fíjense, así dice. Pero dice, requiero, dice, a causa de que el tiempo es corto, la necesidad es gravísima, dice, quiero pues que los que están casados vivan como si no están casados. Que los que compran propiedades de este mundo vivan como que si no poseyesen propiedades.
Que si los que lloran vivan como si no lloran, y los que ríen vivan como que si no ríen. Entonces está diciendo que nos desentendemos del mundo por completo. No, lo que está diciendo es, hermano, dice que, hermano, que el que está casado, o sea, debe de cumplir su deber como esposo, como padre, pero debe de también vivir como que si no está casado. O sea, pensar en la venida de Dios. Hermano, ya me casé, así que, hermano, hoy ya no me voy a congregar porque hoy ya me casé y estoy bien ocupadito. ¿Y Dios? Hermano, ya no voy a poder servir porque ya me casé y estoy bien ocupadito. Hoy tengo muchos quehaceres en mi casa. ¿Y Dios? Hermano, ya no voy a venir a la iglesia porque ya encontré un trabajito donde me pagan bien y ya no tengo tiempo para Dios. ¿Y Dios? ¿Y Dios? Entonces, por eso dice el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 7: quiero pues que los que están casados vivan como que si no están casados, que los que gozan de este mundo como que si no gozasen, que los que tienen bienes de este mundo como que si no los poseyesen. Pero no es que quiere que nos olvidemos de eso, sino que, hermano, que le demos el tiempo a todo. Bueno, ahorita es tiempo de lo material, pero hay que darle tiempo a Dios también. Hay que darle tiempo a Dios también. Entonces, ¿qué es lo que hace el insensato? El insensato piensa que no necesita llenarse ya de Dios, porque el aceite es un tipo del Espíritu Santo. Entonces, el que piensa que ya no necesita llenarse de Dios, buscar de Dios, asistir a la iglesia, hermano, involucrarse, hermano, en la iglesia, en lo que la iglesia necesita, hermano, es una virgen insensata, necia, que piensa que no necesita ir más allá de lo que es ya como cristiano, como cristiana, que no necesita hacer más allá de lo que es o ha hecho como cristiano, como cristiana, sino que Dios quiere todo lo contrario, como las vírgenes prudentes. Las vírgenes prudentes dijeron: bueno, esto nos alcanza para unas cuantas, 4 horas, llevemos aceite, dijeron. Porque fue a la medianoche, a las 12 de la noche fue que apareció el esposo. Entonces, si comenzaron a velar, a vigilar a las 6 o a las 7, 5 a 6 horas, tenían que tener sus lámparas encendidas. Pero ellas dijeron: alcanza, pero vaya a ser que tarde el esposo, mejor llevemos más. Llevemos aceite en nuestras vasijas, llevemos. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Que siempre nosotros estemos pensando, hermano, en que sobre más en favor del reino de los cielos, y no que falte, que nos sobre tiempo y no que nos falte tiempo, que nos sobre servicio y no que nos falte servicio, que nos sobre entrega y no que nos falte entrega, que nos sobre oración y no que no nos falte, hermano, que nos sobre, hermano, servicio y no que nos falte, porque es mejor que nos sobre. Siempre es mejor sumar, siempre es mejor sumar. En teología ese es uno de los principios. Cuando hay una duda hay que sumar siempre, hay que sumar, nunca hay que restar, hay que sumar. Entonces eso es lo que Dios quiere, hermano. Que en los últimos tiempos, antes de que el Señor venga, hermano, la gente va a estar ocupada en las cosas de este mundo. Por eso yo le explicaba, hermano, que mire, que lo malo se volverá tan natural. Lo malo se volverá, el pecado se volverá natural, la violencia se volverá natural, hermano, todo el tráfico, todo se volverá natural. Por eso dirá, hermano, que cuando los hombres digan paz y seguridad, pero paz y seguridad para ellos. Pero en realidad, hermano, no es la vida que Dios quiere que vivan. Entonces, por eso el apóstol Pablo, bueno, el escritor a los hebreos, hermano, él, fíjese que es interesante, porque el escritor a los hebreos habla, hermano, de la vida cristiana como una carrera, la compara, hermano, como una competencia atlética. Como una competencia atlética. Donde dice, a la verdad, dice, muchos corren en el estadio, muchos, pero uno solo se lleva el premio, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Corred de tal manera que ganéis.
O sea, no, Dios no quiere que, como dicen, la verdad, los conformistas dicen, lo más importante es competir y no ganar. Dios dice, no, si vas a competir, tienes que ganar. Si vas a ser cristiano, tienes que ser el mejor cristiano, no un cristiano mediocre. ¿Qué es lo que somos la mayoría de cristianos? Mediocre. No es ni ocre ni rojo, es medio ocre, aleluya. Pero mediocre es, hermano, la mitad. O sea, no es ni bueno ni malo, mediocre. La mitad de lo helado y lo caliente es lo tibio, ¿verdad, hermano? ¿Y qué dice Dios de los tibios? Por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te voy a vomitar de mi boca. Fíjense. Entonces Dios no quiere que nosotros vivamos una vida así, mediocre. Mediocre. Sino que Dios quiere que vivamos una vida cristiana intensa, que es una carrera, una competencia, hermano. Donde los atletas para ganar se abstienen, hermano, se abstienen de comer ciertas comidas, de dormirse temprano, hermano, de cuidarse, hermano, de ejercitarse, de hacer esto, de hacer lo otro. Si es que quieren ser, hermano, campeones, si es que quieren ganar, tienen que esforzarse. Si no, van a ser de los últimos. Se van de último y decir, lo bueno es que llegué 10 horas después, pero llegué. Pues si llega 10 horas después, no entra al reino de los cielos. Porque no dice cuánto se tardaron en ir y comprar el aceite y regresar, pero cuando regresaron ya está cerrada la puerta. Entonces por eso el apóstol Pablo, hermano, él habla, el escritor a los hebreos, él dice, hermano, dice, después de quedar en el capítulo 11, hermano, puesto el ejemplo de los hombres que corrieron la carrera de la fe, hermano, que vencieron, dice que vencieron. Pero aunque vencieron, dice, no recibieron el galardón prometido. Sin embargo, se habla de ellos como, hermano, como un ejemplo, y por eso lo pone, hermano, antes de en el capítulo 12 iniciar, él habla de ellos, hermano, y voy a ir rapidito, Hebreos 11, si usted quiere leerlo conmigo, si no, óigalo, pero dice, hermano, en Hebreos 11, lo voy a leer rapidito, dice, por la fe, versículo 4, dice, bueno, leemos el versículo 3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muertos aún habla, dice, habla por ellas. Fíjese. Uno puede decir, las ofrendas no tienen nada que ver. Pero hasta en las ofrendas Dios se fija, hermano, cómo damos, con qué corazón damos y qué damos. Y aunque Abel, hermano, Caín, los dos daban, hermano, dice que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, mas no vio con agrado la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Dice, porque sus obras eran malas, sus intenciones eran malas. Él daba, pero él daba, hermano, sin alegría, sin gratitud. En cambio su hermano Abel, dice, daba con gratitud. Y por eso dice, por la fe ofreció a Dios más agradable sacrificio o excelente sacrificio que Caín, por la fe, fíjese, no fue por otra cosa. Luego dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, Noé, a Enoc Dios se lo llevó, 365 años vivió y Dios se lo llevó. Pero antes de que se lo llevara, dice que dejó buen testimonio de haber agradado a Dios. Luego dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, si no tenemos fe, no vamos a agradar a Dios. Si no tenemos fe, no nos va a importar agradar a Dios. Si no tenemos fe, nos vamos a ocupar en agradarnos a nosotros mismos, menos a Dios. En cambio aquí dice, hermano, que el que tiene fe
Sepa que, hermano, solo a través de la fe podemos agradar a Dios, porque la fe es lo que nos da la convicción de que Dios es galardonador de los que le buscan. Fíjese, Dios recompensa a los que le buscan. Entonces, el que no busca a Dios es porque no cree que puede encontrar a Dios y porque no cree que Dios es galardonador de los que le buscan. La fe es el fundamento que sostiene, hermano, la vida cristiana. La fe hace creer a las promesas de Dios. La fe nos hace caminar, nos hace obrar, nos hace creerle a Dios sus promesas. Por eso dice Noé 7, por la fe Noé, cuando fue advertido de Dios, por Dios de cosas, dice acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Sabe cuántos años se tardó Noé en construir el arca? ¿Quién sabe? ¿Cuánto? 100 años. 100 años. De 500 años era Noé cuando tuvo a sus hijos Sem, Cam y Jafet, dice, hermano. Y Dios le habló, vio que los hombres se habían corrompido, y Dios le dijo a Noé: Noé, he decidido destruir a los hombres porque su maldad ha llegado hasta mi presencia y los voy a matar. Construye un arca en la cual te salvarás tú y tu familia. 100 años. Dice el apóstol Pedro, Noé, dice, pregonero de justicia. No solamente, hermano, estaba construyendo el arca, sino que estaba predicándoles que el juicio de Dios venía. Venía. Pero además de eso, Noé sostenía a su familia. Se ocupaba en las cosas de su hogar y se ocupaba en las cosas de Dios. O sea, tenía tiempo para las cosas de su casa y para Dios. Ahora una pregunta, ¿era Noé diferente de nosotros? Entonces, ¿por qué si Noé tenía tiempo para Dios y para su casa, por qué nosotros no tenemos tiempo para Dios? ¿Ah? Solo para nuestra casa, mi negocio, mi trabajo, mi cartera, mi cuenta, mi cheque, mi. ¿Y Dios? Ay, que no puedo, no tengo tiempo, hermano. Compréndame, por favor, compréndame. No tengo tiempo, no me dejan. ¿Y por qué eso? Entonces, ese es el ejemplo que nos está poniendo. Como dice, como una grande nube de testigos, nos está poniendo el ejemplo de que si ellos pudieron y vencieron, usted y yo podemos y vamos a vencer. Que no somos ni mejores o peores que ellos. Entonces, si ellos vencieron, usted y yo puede hacerlo. Podemos hacerlo. Luego dice, por la fe Abraham, versículo 8, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también Sara, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dar luz aún afuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese casi ya muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Por la fe, Dios le dijo a Abraham: deja tu familia y vete a un lugar que yo te diré. ¿Y a dónde? Tú vete. Salió sin saber a dónde iba. Dejó su familia, sus padres, sus hermanos, y se fue con su esposa solamente porque le creyó. Dice, creyó que era fiel quien lo había llamado, quien había prometido. Creyó que era fiel, y porque andaba en busca de una ciudad, hermano, que tiene fundamentos en el cielo, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso es lo que Dios quiere, que como ellos nosotros pongamos la mirada allá arriba y no solo aquí abajo. Es que no me alcanza, Señor, solo tengo un camello, Señor, no me puedo ir. Dios no le dijo, vete, y él dijo, me voy, Señor. ¿Cómo se fue? A saber, pero se fue. Porque le creyó a Dios, creyó que era fiel quien lo había llamado, y creyó que ese era el verdadero constructor de esa ciudad que tiene fundamentos celestiales. Pero fíjense, hay que tener fe, hay que creerle a Dios. Entonces tenemos que creerle a Dios sus promesas. Y cuando le creamos a Dios sus promesas, vamos a comenzar a obrar, a caminar por fe, a creerle a Dios, a ofrecernos a Dios como sacrificio, a darle a Dios todo, a ofrecer. Mire, a Abraham Dios lo tentó, y el único hijo que tenía le dijo que lo matara. ¿Lo mató, sí o no? O sea, en su corazón sí.
Porque cuando Dios le dijo, mira, quiero que agarres a Isaac, tu hijo, y que me lo lleves a un lugar donde yo te voy a decir, y ahí yo quiero que me lo entregues en sacrificio. Y al siguiente día agarró 2 de sus siervos, agarró a su hijo, agarró la leña, dijo, vámonos, vamos a adorar a Dios. Y se fue. Cuando llegó al lugar, le dijo a los criados, quédense aquí, el muchacho y yo vamos a ir a adorar a Dios y vamos a regresar. Y el muchacho le dijo, padre, aquí está la leña, ¿a dónde está la víctima? Y Abraham le dijo, Dios la va a proveer. Pero Abraham sabía que él era la víctima, Isaac. Pero cuando lo amarró, levantó ahí el altar y amarró a Isaac y a clavarle en el cuchillo iba, Dios le llama y lo detiene. Dice, Abraham, detente, ya veo que temes a Dios, no me has negado a tu hijo, tu único hijo, al que tú amas. Por tanto, como creíste a mi palabra, mira las estrellas del cielo, si las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Mira la arena del mar, si la puedes contar, así va a ser tu descendencia. En ti serán benditas todas las naciones, porque creyó. Le creyó a Dios. Hermano, si Dios dice que le sirvamos, es porque, hermano, Él nos va a recompensar. Si Él dice que vivamos para Él, es porque Él nos va a dar vida en abundancia, vida eterna, hermano. Pero como le digo, hermano, somos como las vírgenes insensatas, sin aceite de repuesto, hermano. Estamos confiados, creyendo que con lo que tenemos de cristianos, con lo que sabemos de cristianos, nos basta para ir al cielo. No. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿O sí? Versículo 13, conforme a la fe murieron todos ellos sin haber recibido lo prometido, dice, pero mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, dice, ciertamente tiempo tenían de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. Ven, man, dice, no recibieron lo prometido, pero dijeron, no importa, no somos de esta tierra. No somos de esta tierra. Anhelamos una ciudad celestial que Dios nos ha preparado. Queremos, sí, que el mundo se avergüence de nosotros. Está bien que se avergüence de nosotros, mi familia, mis amigos, que se avergüencen, pero que no se avergüence Dios de mí, que Dios no se avergüence de llamarme su hijo. Ahora yo le pregunto a usted, si vamos y le preguntamos a Dios por usted, si yo fuera al Señor, ¿qué me dices de el fulanito aquel, Señor? Y Dios dijera, ese me da vergüenza, ese no es mi hijo. ¿Qué cree que Dios contestara si un ángel fuera y le preguntara a Dios por usted? Señor, ¿qué piensas de la fulanita que está en aquella banca por allá? ¿Y qué piensas de ella, Señor? Es mi hija. Así como a ella le da vergüenza decir que yo soy su padre, a mí me da vergüenza decir que es mi hija. ¿Por qué es lo que dice el Señor? Que el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este se va a avergonzar el Hijo del Hombre delante de su Padre y de sus santos ángeles. Pues, hermano, pero yo no ando negando a Dios, sí, pero al no confesarlo, no lo andamos proclamando. No andamos diciendo que somos cristianos porque nos da vergüenza. No andamos la Biblia para leerla a la hora del break porque nos da vergüenza. No oramos para comer los alimentos porque nos da vergüenza. Tenemos miedo que nos lo van a robar. Y entonces nos da vergüenza ser hijos de Dios. Entonces a Dios le va a dar vergüenza también decir que es nuestro Padre. Pero aquí dice, ellos que lo dieron todo. Dice, Dios no se avergüenza de llamarse su Padre, Dios de ellos, porque ellos tampoco se avergonzaron de Dios. Dieron su vida por Dios, dieron su casa, dieron su dinero, lo dieron todo por Dios. Y si usted quiere seguir leyendo el capítulo 11, léalo. Pero en el capítulo 12 dice, por tanto, teniendo, dice, nosotros, dice, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, de esos de Hebreos 11, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces muchos cristianos creemos que la carrera cristiana son 100 metros planos. Por eso usted ve gente que se convierte al cristianismo y no duran ni 10 segundos siendo cristianos. Dice, ya corrí los 100, ya llegué a la meta, corrí los 100 metros, me tardé 20 horas, pero corrí los 100 metros planos. Ya estuvo, ya soy campeón de Dios. La carrera cristiana no es una carrera rápida,
es una maratón. Y el atleta que va a correr una maratón debe de saber administrar sus energías, su fuerza, su preparación. Porque si comienza la carrera de 8 kilómetros y la comienza como que va a correr la de 100 metros planos, no va a llegar. Va a llegar a los 100 metros, pero ahí se va a quedar con la lengua de fuera. Entonces por eso el apóstol Pablo dice: corred de tal manera que obtengáis el premio. Sabed que no solamente son 10 segundos lo que va a correr, sino son horas y horas y horas. Y que en el camino va a encontrar piedras y montañas y charcos, y a saber qué más va a encontrar, obstáculos que va a tener que salvar. Pero si no está preparado, no los va a salvar. No los va a salvar. Entonces por eso el apóstol Pablo dice: por eso yo corro y peleo no como quien golpea al viento, sino que pongo mi cuerpo bajo servidumbre. Le enseño al cuerpo a someterse a las cosas de Dios para ganar. Entonces todo el peso de pecado que nos asedia es eso, hermano. Todo lo que a Dios no le agrada es pecado para el cristiano. Si algo nos aleja de Dios, ese algo, hermano, es una piedra de tropiezo. Hay que quitarla del camino. Hay que quitarla del camino. Es peso del pecado. Esa piedra nos va a hacer caer. Hay que quitarla. El dinero es una tentación. Que por amor al dinero muchos se han alejado de Dios. Sí. Y como les digo, todo el peso del pecado es eso, el placer, hermano. Todo lo que nos impide buscar de Dios, ese es peso del pecado que hay que despojarse. Uno debe saber: bueno, si esto me quita tiempo para buscar de Dios, a un lado. No quiero que me estorbe. A un lado. Si este hombre me es de tropiezo para buscar de Dios, a un lado. Si esta mujer me es tropiezo para buscar de Dios, a un lado. Si estos hijos me son tropiezo para buscar de Dios, a un lado. Si estos padres me son tropiezo para buscar de Dios, a un lado. Si este trabajo me es tropiezo para buscar de Dios, a un lado. ¿Y de qué voy a comer? ¿Y la fe? ¿Dónde está? ¿No estamos hablando de fe, pues? ¿No estamos hablando de fe, pues? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la fe? Ve, hermano. Entonces, como no tenemos fe y no vemos a los hombres de fe, a las mujeres de fe, como dice ahí, las mujeres, dice también, esto es hermoso, hermano. Como dice ahí, las mujeres recibieron, dice, sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y más de esto, prisiones, cárceles, apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y para eso es la vida cristiana, para sufrir. Si es necesario sufrir, hay que sufrir. Si es necesario amarrarse la tripa, hay que amarrarse la tripa. Si es necesario, hermano, dejar lo que sea necesario dejarlo, hay que dejarlo, porque de otra manera Dios se va a avergonzar de nosotros. Por eso, entonces, antes de mi venida, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, 5 insensatas, 5 prudentes. Como le digo, hermano, yo no voy a decretar quién es insensato ni quién es prudente. Cada uno sabe cómo está delante de Dios. Usted sabe si tiene aceite o no tiene aceite. Usted sabe si tiene aceite y vasija además, o no tiene nada, o si tiene suficiente. Usted lo sabe. Pero el Señor despertaron, llegó la medianoche.
viene el esposo. Se levantaron y las lámparas, muchachas, se apagaron las lámparas, las vasijas. Entonces las 5 prudentes comenzaron a llenarlas de nuevo y a encenderlas. Y vinieron las insensatas y dijeron, muchachas, regálenlo de su aceite porque nosotros se nos acabó y no trajimos. Entonces las prudentes le dijeron, miren, si le damos, le va a faltar a ustedes y a nosotros. Entonces, para que no nos falte a nosotros, vayan y compren. Y en lo que fueron a comprar, se abrió la puerta. Y dijo, vírgenes, aquí estamos, esposo. Pasen. Vírgenes prudentes, pasen. ¡Blum! Cerró la puerta. Allá está. Señor, ya compramos aceite, Señor, aquí estamos, ábrenos. Ábrenos, Señor, aquí estamos, Señor. Somos las vírgenes, las doncellas hermosas. Dice que les dirá, el Señor les dirá, ¿qué dice? Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Acuérdense, eran 10, todas eran vírgenes, todas tenían aceite. Ahí estaba bien. El problema es que pensaron que ya no necesitaban más de ese aceite divino. ¿Para qué? ¿Para qué ir a orar? ¿Para qué? Me aburre la oración, me da sueño. Como comentamos con unos hermanos, aquí en la iglesia nos dormimos, hermano. Aquí en la iglesia nos ahoga el calor. Aquí en la iglesia nos mata el frío, la riuma. Cuando estamos en el estadio, qué frío ni qué calor. Nada. Cuando estamos viendo las novelas, hasta nos lagrimal que nos sale, hermano. ¿Sí? Estamos en el partido, hermano, si gritamos y le echamos porras al equipo y nos peleamos con los del otro equipo y le dicen, el mío es el mejor y usted aquí y allá, hermano. Nos peleamos y no hay frío, hermano. Si el partido se va a tiempo extra, pues hay que ir a los 30 extra y después hay que ir a pelear afuera después del partido. Vamos a ir a pelear por el equipo, hermano, porque es el equipo. Hay tiempo para todo, menos para Dios. Me da risa, no sé qué me da, cuando por las mañanas paso, los días sábados por las canchas, lleno así de gente con sus niños, hermano. Y yo digo, si anunciamos en la iglesia un ayuno, no van porque es muy temprano. ¿De a qué hora se hace el ayuno? A las 9. Ay, qué temprano, hermano, no se han levantado los niños a esa hora, hermano. Son las 10 de la noche y las canchas encendidas, llenas de gente jugando. Les invitamos a la vigilia. ¿A qué hora va a comenzar? A las 8. Ay, muy noche, hermano. Dice, hay que ir a apoyar al equipo. Dice, pero hay que ir al otro estado. Y hay caseta de migración. Vámonos. No les importa que haya migración. Vámonos. Se invitan a la iglesia. ¿Y dónde queda la iglesia? Ay, qué lejos, dice. Con lo caro que está el gas, qué lejos se fueron. Uy, muy lejos. ¿Y por qué no se viene más cerca a la vuelta de mi casa? Pero como le digo, hermano, cuando hay que gastar en las cosas del mundo, no nos tocamos la cartera, no nos tocamos el tiempo, no nos faltan lágrimas, no nos faltan risas, no nos faltan gritos. Hermanos, estamos dispuestos a todo, somos voluntarios para todo, ayudamos en todo. Pero en la casa de Dios, hermano, si a nomás dice el pueblo del Señor, dice amén, hermanos, desaparecen como por arte de magia. Como que si castigados están aquí y que están hablando que sean las 8 para irse corriendo. Nos aburren las cosas de Dios. Como le digo, yo los veo dormidos, aburridos. Yo digo, me gustaría verlos en una fiesta, a ver si están así dormidos. Me gustaría verlos en una celebración, a ver cómo están en la celebración. No, si hasta trofeos de bailarines han ganado. Si no, dice, invitemos a la niña fulana, dice, esa tiene un galillo de viaje de mercado, dice, ¿cómo grita? Dice. Invitemos al hermano y dice, bueno, ese hermano, y ya se defiende, hasta un machete tiene, se defiende con todo.
No somos buenos para defender la causa humana, pero la causa divina, ni un dedito queremos mover. Por eso a Dios le da vergüenza decir que es nuestro Padre, porque a nosotros nos avergüenza decir que somos hijos de Dios. Nos aburre la iglesia, nos da pereza, hermano. Dar es un castigo para nosotros, es un robo. Me han robado, dice la iglesia. Pero ya damos y damos y damos. Y mire, yo conozco un varón que él tenía un trabajo más o menos modesto, pero por llevársela de eso, como decimos, de presumido, ¿verdad? Que se mete a un equipo de fútbol, de directivo. Y entonces comienza a decir, vaya, don fulano, dice, páguele los uniformes, aquí está, páguele el taxi aéreo a fulano que tiene que volar para allá, pague aquí, pague allá. Hipotecó su casa, hipotecó la casa del suegro, lo metieron preso, lo andaban buscando, hermano. Pero él era el directivo del tal equipo. ¿Sí? Hasta nos endeudamos, casi nos atrevemos a ir a la cárcel por las cosas del mundo. Y para Dios, ¿cuándo iba a prestar $20 para la ofrenda? No, dice, no tengo y no tengo. Me vas a casi no tengo. Pero allá afuera sí prestábamos. Íbamos abajo, ¿me puede prestar $1,500? Es que me toca comprar los uniformes del equipo. A mí me ha tocado comprarlos y tengo que comprarlos. Y ve cómo hace, hasta mienten en la entrada de dinero para que den la tarjeta de crédito para ir a comprar. ¿Quién de ustedes ha sacado una tarjeta de crédito para dar los diezmos de Dios? Ninguno. Ninguno, se los puedo asegurar que ninguno de ustedes ha hecho eso. De endeudarse, de ir allá al pawn shop. ¿Cuánto me da por mi perrito para ir a dar el diezmo? ¿Quién lo va a hacer? Si mi perrito es parte de mi familia. Y si le tuviera que dar su hijo para Dios, ¿qué hiciéramos? Como Abraham lo hizo. ¿Quiénes tienen hijos aquí? Vale. ¿Ustedes estarían dispuestos a matar a su hijo por Dios? ¿Ah? ¿Y entonces dónde está la fe? Entonces, a Dios le da vergüenza que somos sus hijos, porque a nosotros no nos avergüenza a Dios. O sea, que si Dios nos dijera, dame tu hijo al que tú más amas, le vamos a decir a Dios, mira Dios, con bromas pesadas, Dios no, así no nos llevamos. Si quieres que sea cristiana, deja de andar pidiendo tonteras a Dios. ¿Así le dijera a Dios? O sea, con Dios no se juega. Si Dios nos pide, Él quiere probar a ver si es cierto que le amamos como decimos amarle. Porque decir que amamos a Dios, nos llenamos la boca todos, ¿verdad? Decir que amamos a Dios, todos decimos que lo amamos, pero comprobarle a Dios que le amamos, deshaciéndonos de lo que más amamos, eso es otra cosa. Dicen en mi pueblo, harina de otro costal. Porque cuando ya nos hablan cosas serias, de sacrificios, de entrega, de negación, como que esa iglesia está muy legalista, ¿verdad? Muy legalista en decir, no me gusta porque ahí a la fuerza quieren hacerlo a uno, dar y ir a la iglesia, con amenazas el pastor. ¿Sí? Por eso mucha gente se va y se va a las iglesias, como le digo, donde les dan un evangelio a su color y sabor. ¿De qué le gusta el evangelio a usted? Y aquí dan de fresa. Sí, pues aquí no, acá porque de fresa me gusta. Me gusta que me den solo mensajes dulces. ¿Sí? Hay iglesias. Permítame que me estoy pasando, pero regáleme 10 minutos más. Pero quiero aprovechar esto. Tengo que hablarlo. Iglesias que este 31 de octubre sus miembros, su pastor, salen a buscar dulces. Porque creen que es una celebración, entre comillas, para niños. Pero el que conoce y sabe cómo el diablo trabaja, para que usted lo sepa, para su información, el 31 de octubre, el día de las brujas, es cuando más niños se sacrifican al diablo. Es cuando más sacrificios le ofrecen al diablo. Como comentaba un hermano, dice que él iba en un avión y se sentó, entonces él iba ayunando ese día. Y entonces la azafata vino y le ofreció comida, le dijo, no gracias. Y entonces el que iba a la par le dijo, usted es cristiano, ¿verdad?
Sí, y entonces le ofrecieron al otro y dijo, no, gracias, no voy a comer. Le dijo, usted también es cristiano. No, le dijo, soy satanista, estoy ayunando, le dijo. Satanista y ayunando para el diablo. Imagínense. Y entonces la gente dice, ay, mis niños, lo voy a vestir de la princesa, va a ir a pedir dulcitos mi niña. Demonios y diablos andan detrás de ellos. Demonios y diablos. Y el cristiano que se mete en esas celebraciones, ese no conoce a Dios. Los pastores que celebran ese día, esos hermanos van a estar más fritos en el infierno que cualquiera, porque ni entran ellos, ni dejan entrar a los que quieren. Así que si usted va a pedir dulces, mejor declárese que es un hijo del diablo, una hija del diablo, y no ande diciendo que es cristiano. Porque o somos de Dios o somos del diablo, o somos prudentes o somos insensatos. No hay término medio en el cristianismo. ¿Sí entendemos el mensaje? Vayan o vayamos y hagámoslo. Si a usted le invita, ni por compromiso ni por complacer a la suegra, vaya a pedir dulces del diablo. Díganle, no, gracias, aunque no estoy bien firme en el evangelio, pero creo que eso no es de Dios, porque los cristianos tenemos solamente 2 celebraciones: bautismos en aguas y Santa Cena, no hay más. Y el 24 que nació el Señor Jesús, lea la Biblia, escudriñen y lean, el Señor no nació el 24 de diciembre. No nació. Ahí en YouTube, ahí está la predicación, origen y significado de la Navidad. Vayan y escúchenlo. Escuchen. Solo tienen que poner ahí, tienen que poner iglesia, o ponen Elim, USA, y ahí les sale. Y ahí busquen origen y significado de la Navidad. Y escuchen, pelen bien los oídos. Vamos a ver. Así es que yo termino. En la otra es la parábola de los talentos. ¿Qué tanta masa gris tenemos para Dios?